Padre, aprovechando que estás aquí, hay mucha gente de redes sociales que quiere preguntarte cosas, ¿no? Fenomenal. A raíz del podcast del matrimonio, etcétera. Entonces, bueno, he hecho una cajita de preguntas en una historia y han llegado preguntas. Bueno, Por haremos ejemplo, lo que podamos. mira, hay una persona que pregunta, ¿cómo ser o tener más presente el sacramento que la fiesta en el matrimonio, ¿no? O la gente, etcétera? Y bueno, a raíz de eso, ¿qué hacer para prepararnos como para el matrimonio? Un mes antes, una semana antes. Y sí, es verdad que en un testimonio de Javier, mi colega y amigo, ya hemos entregado unos tips, ¿no? Sí. Pero ¿qué podrías decir tú? ¿Cómo tener presente más el sacramento? Bueno, a ver, yo creo que lo más importante es saber lo que vamos a hacer, ¿no? Eso es lo más importante. Que los novios sepan lo que van a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo, si tú lo vives bien, normalmente animas a que los que están lo vivan mejor, ¿no? Claro, porque la gente participa de lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, si tú has vivido y preparado muy bien las cosas, es más fácil que quienes se unen a la fiesta pues lo puedan vivir mejor, ¿no? Es decir, que muchas cosas de esas dependen mucho de cuáles son nuestras prioridades en la preparación del matrimonio, qué es lo que vamos a dar como más importante, ¿no? Entonces, en eso, obviamente, pues el cómo lo vivan los novios probablemente sea lo más importante de todo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la Iglesia, ¿verdad?, pues nos quiere acompañar en este camino. En eso es muy aconsejable que los novios tengan dirección espiritual, que puedan no solo abrir el expediente con el sacerdote y llevar los testigos, sino y hacer el cursillo, que hay que hacerlo, ¿no? Sino ser capaces de dejarse acompañar por el sacerdote o aquel que les va a casar, pues para ir meditando sobre las lecturas, por ejemplo, que hablábamos en el vídeo anterior, para ir preparándolo, rezando sobre ese misterio, ¿no? Parece que eso es muy importante. Luego también, ligado al acompañamiento espiritual, obviamente el matrimonio tiene muchos temas burocráticos y festivos que hay que preparar porque es una celebración y es bonito que la haya, o sea que es un acontecimiento alegre y es algo digno de ser celebrado. Los cristianos celebramos, ¿no?, la vida y celebramos las cosas hermosas, ¿no? Y el matrimonio es hermoso y digno de ser celebrado, pero la forma en la que yo propongo esto también, en el fondo también ayuda, ¿no?, a los invitados. Son mis amigos, son mis familiares. Yo también puedo dar indicaciones sobre cómo nos gustaría vivir las cosas, ¿no? El recuerdo que vamos a entregar es una medalla de la Virgen, en lugar de un puro o unos zapatos. Bueno, pues eso, ¿no? Puede ser algo así. Luego también que se bendiga la mesa en el banquete de los novios, ¿no? O que se haga la ofrenda a la Virgen. O sea, ¿por qué no se puede llevar una imagen de la Virgen y ponerla en la sala de banquetes? Tú la llevas, mire, yo la pongo aquí, y con todos nuestros invitados, al bendecir la mesa, la novia va y le pone unas flores, pues ya está, ¿no? Porque no se va a poder hacer. Esas cosas no son complicadas de hacer, pero centran la atención de todo el mundo en lo que los novios quieren vivir, ¿no? Y en el fondo los novios le están diciendo a la gente, queremos que os suméis a lo que nosotros queremos vivir, ¿no? Claro, ligado a eso, pues viene esa preparación anterior que los novios tienen que hacer, tienen que tener claro. Entonces, por ejemplo, hay parejas que componen una oración pues a Dios pidiéndole pues, su luz para acertar en sus decisiones, qué sé yo, qué. Y la rezan juntos todos los días o a la misma hora, aunque estén en sitios distintos, pues eso suele ayudar. El leer las lecturas y compartirlas también ayuda mucho, como digo, la dirección espiritual. Luego pues hay gente que a lo mejor pues un día antes o dos pues se va a hacer un pequeño retiro, una mañana, a rezar juntos, ¿no? Luego a mí me parece que obviamente esto es un fruto normalmente del cursillo cuando está bien hecho, pues es bueno en los meses anteriores sentarse a hacer un cierto proyecto matrimonial, porque la gente a veces se casa mirando pues la casa, la boda, pero luego no hay proyecto, ¿no? Y tú cuando vas a construir una casa haces un proyecto, unos planos, calculas el precio que van a tener los materiales, la inflación, no sé qué, porque necesitas proyectar el lugar, ¿no?, la casa. Luego sobre la marcha habrá cosas que se puedan cambiar, pero hay un proyecto, ¿no?, sobre el terreno que tenemos, ¿no? Entonces para el matrimonio
también es bueno, sin encorsetarse, pero sí es bueno tener un cierto proyecto. Hay cosas que hay que haber conversado antes, que a veces la gente no conversa, sobre los hijos, sobre la educación, sobre la relación con las familias, sobre las vacaciones, qué sé yo, ¿no? Sobre, no sé, el cepillo de dientes, da igual, sí, muchas cosas que entran dentro de ese proyecto que también se pueden conversar y a veces pueden incluso recibir un cierto arbitraje del acompañamiento espiritual, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo fundamental para envolver ese misterio, ¿no? Y luego, no sé, hay cosas también que cuando la gente entra a la iglesia, el novio muchas veces está en la puerta, puede invitar a la gente pues a entrar y, no sé, intentar pues centrar la oración. Oye, pues ved pasando y recéis por mí. O a lo mejor rezar el rosario antes de que empiece la liturgia. A lo mejor la gente dice, joder, es que eso es como mucho. Y dices, bueno, pero vamos a ver, son mis amigos, es mi boda. Yo lo que quiero es que estén en la iglesia y recen por mí. Quien no quiera esto, pues que me espere en el banquete, si nadie le obliga a entrar en la iglesia, ¿no? Pero ves, hay muchos detallitos que se pueden ir marcando, ¿no? Que permiten que la gente, aunque tenga la fiesta, que no está mal, se lleve otra cosa, ¿no? Se lleve un testimonio, se lleve una palabra de aliento, un testimonio de fe que les pueda ayudar, ¿no? Estos mismos vídeos que a veces ponen de los novios y no sé qué, que son muy divertidos, bueno, ¿por qué no? Pues si participas en un grupo cristiano, que tus amigos de la parroquia hagan un vídeo, pues no sé, hablando de algo relacionado con el sacramento, ¿no? O que canten una canción en el banquete relacionada con esto, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? O sea, yo creo que en los banquetes está muy bien bailar y todo. Ahora también hay que saber qué es lo que quieres también. Hay música que pega y hay música que a lo mejor no pega, ¿no? Y también hay que tener un cierto criterio en ese discernimiento, porque todo lo que has armado lo puedes desarmar en una canción. Ya, también. Claro. Ahora, también hay que no agobiarse, o sea, no puedes conseguir que todo el mundo viva lo que estás viviendo tú, tampoco pasa nada. O sea, que se llevan el testimonio y ya está. Pero tampoco pasa nada, ¿no? O sea, que ya está, pues lo importante es que tú lo vivas bien, que que vosotros, los novios, estén centrados y que en la medida de lo posible hagan partícipes a los familiares de esto. Incluso ese pequeño retiro que puedan tener, a lo mejor pueden invitar a sus padres a que vayan con ellos a rezar, ¿no? O 2 días antes decir a toda la familia, oye, nos reunimos para una barbacoa con la familia más estrecha y rezamos juntos el rosario por nuestro matrimonio y vamos al santuario de la Virgen de no sé qué o no sé, hacer un rato de adoración juntos para pedir por el éxito de este matrimonio. Eso es una preparación preciosa, pero claro, tú ya llevas a tus sobrinos, a tus padres, a tus hermanos, a ese pequeño momento de oración y por ti lo van a hacer seguramente y a lo mejor no les nacería a ellos, pero oye, pues no sé, de repente han hecho una pequeña reflexión sobre el matrimonio o esto mismo que hablamos del rito de los anillos, pues a lo mejor se les explica o se les pone a la familia para que cuando lo vivan, ¿no? Puede ser. Genial. Bueno, hay una persona que nos dice que su esposo no cree en Jesús y quiere acercarlo a la fe, pero que no es fácil. ¿Algún consejo? Mi consejo principal es que ella esté muy cerca de Jesús, ¿no? Sobre todo si está casada por la iglesia y cree que son los dos una sola carne. Bueno, aquí vamos en gananciales, ¿no? O sea que cuanto más santa es la esposa, algo se llevará el esposo, ¿no? O sea que en ese sentido, pues cuide de su corazón, ¿no? Primero. Segundo, que entienda que esto es una carrera de fondo, ¿no? Que no se angustie, que hay gente que tarda muchos años en encontrar al Señor, ¿no? Y no es por su culpa, a veces es por malas experiencias, incluso a veces pues con mucha razón lo viven de esta manera, ¿no? Y bueno, pues es muy difícil para ellos y a veces no han recibido pues la gracia de poder encontrar al Señor, ¿no? Pero al final, en el esfuerzo en el que ella viva la fe y en la medida en que él entienda que la religiosidad de su esposa o de su esposo la hacen mejor, ¿no? Le ayudan más, le permiten tener una ternura y una acogida mayor, aunque tenga que tener firmeza en algunos temas, por supuesto que sí, pero le haga como mejor, también es más fácil que el otro diga, oye, es que la fe a esta mujer le hace mejor, ¿no? Mi mujer es lo que es porque tiene fe, ¿no? Entonces, eso muchas veces puede ayudar. O sea, yo creo que no hay que tener como impaciencia,
¿no? Sino que las cosas de palacio van despacio y la gente tiene que hacer un camino y a veces nosotros queremos como que todo sea para allá, ¿no? Y Dios, bueno, pues va haciendo el camino, ¿no? Entonces, bueno, pidiéndole, por supuesto, pues partiendo de la base de que el otro sea respetuoso con la fe de su cónyuge, que se supone que es algo que han hablado antes del matrimonio y que él no se va a burlar nunca de su fe y que la va a acompañar, ¿no? Bueno, pues porque claro, si al final te vas a casar con alguien que se va a burlar de ti toda la vida, bueno, el problema no está en que tenga fe, sino en que te respete. Entonces habría que pensar mucho si te tienes que casar con alguien que no te respeta, porque la fe es algo muy estructural de la persona. Si no respeta esa dimensión en ti, ya hay otro tema que discernir, ¿no? Pero el hombre bueno, que hay muchos que, bueno, no han tenido la suerte de vivir esto, tiene una fe un poco débil a veces, ¿no? Bueno, pues hay que tener paciencia, ¿no? Y bueno, rezar mucho por él, pedir al Señor la conversión. La Virgen de Fátima, de hecho, pues es la que pide que recemos por la conversión de los pecadores. Y sobre todo saber que Dios quiere a tu cónyuge mucho más de lo que le quieres tú. Muchísimo más, ¿no? Entonces, pues como esto es así, tú ten confianza en que en la medida en que tú le supliques al Señor, le pidas al Señor, puede el Señor obrar milagros, ¿no? Y a veces ni siquiera lo has visto. Yo soy muy devoto de una beata italiana, la beata Isabel Canori, que no la conoce casi nadie, que está enterrada en una iglesia en Roma, y era una mujer muy piadosa que tenía un marido que era un sinvergüenza, ¿no? Y la trataba fatal, y ella rezaba por él, se ofrecía por él, por su conversión, ¿no? Y escribía oraciones, tal. Entonces ella fallece, y el hombre que era un viva la vida, de repente encuentra los escritos de su mujer, se da cuenta de que ella rezaba por su conversión y le amaba tanto, que él se convierte ya estando ella muerta, y se hace el capuchino o no sé qué cosa. Wow. ¿No? Y dices, oye, se obró el milagro. Ella no lo vio en vida, pero se obró el milagro, ¿no? Entonces, yo creo que la tranquilidad tiene que tener que Dios le quiere más, ¿no? Que ella confíe en el Señor, que quiera mucho a su marido, que trate o a su esposa, que trate de ser de alguna manera rostro visible del Señor en esa casa, que él vea que la fe le ayuda a ser mejor, ¿no? Y luego, pues, de vez en cuando invitar, ¿no? Oye, ¿por qué no te vienes a esto? Oye, ¿te gustaría venirte a esto? ¿Te va a decir que no? Bueno, pues que lo diga. Pero a lo mejor un día suena la flauta y dice que sí, ¿no? Entonces, tampoco hay que renunciar a invitar, ¿no? Sin ser pesados, si está bien, pero invitar sí, ¿no? Vale. Acompáñame en esto, ¿no? Y normalmente cuando el marido ama, suele acompañar, no le importa, ¿no? Mejor no lo ve, no lo entiende, pero acompaña, ¿no? Claro. Vale, genial. Y bueno, una persona nos pregunta un consejo para discernir la vocación, matrimonio o vida religiosa. Bueno, esto también es materia de muy largo, pero mira, brevemente yo diría 4 cosas rápidas. La primera de todas es que nuestra vida es vocacional, ¿no? Todos, desde el momento de nuestro bautismo, hemos sido llamados a la vida, no en primer lugar, porque no pedimos nosotros, nos llamaron a la vida, y en ese sentido nuestra vida se configura en clave de respuesta siempre, ¿no? Dios me ha dado la vida. En segundo lugar, que desde nuestro bautismo hemos sido llamados no solo a vivir, sino a ser santos. No buenos, eso lo puede ser cualquiera, ¿no? Sino santos. Que no es un bueno más excelso, ¿no? Sino que es el que ama a Dios aunque falle, más que una escopeta de feria. Porque a veces nos ponemos una presión en la santidad que es pura moralina, o sea, es una visión moralista de las cosas, ¿no? Si la santidad es mucho más connatural, ¿no? Los santos no son los infalibles moralmente, ¿no? Hay santos que han sido un desastre, ¿no? Sino que son aquellos que aman a Dios, que se esfuerzan en su conversión, que buscan al Señor una y otra vez, aunque tropiecen 1000 veces, ¿no? Y por tanto, Dios nos ha llamado a esto, a ser santos, a amarle por encima de todas las cosas, ¿no? Aunque fallemos. Y teniendo clara que la vocación es a la santidad, ¿no? San Ignacio indica, ¿no? Teniendo claro que debemos vivir para la mayor gloria de Dios, en esa
mirada hacia la gloria de Dios, qué es lo que da más gloria a Dios, poder discernir esa vocación, ¿no? Para lo cual hay que estar abierto primero a lo que Dios quiera. Claro, porque si tú dices, Señor, lo que tú quieras, pero rubio de ojos azules y millonario, pues le has cerrado el campo un poco, ¿no? Entonces tiene que ser un poco lo que Dios quiera, ¿no? Y estar abierto, muy abierto a lo que el Señor quiera, en la certeza de que Dios no te quiere desgraciado, si Dios lo que te quiere es feliz. Entonces, cuando Dios te llama a algo, puede que te desconcierte, que incluso te cambie los planes, que tú ibas tan contento y de alguna manera como que te hace perder el pie y te angustia un poco, ¿no? Pero Dios no te quiere amargar la vida, Dios te quiere feliz. Yo soy el cura más feliz del mundo, yo soy felicísimo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque el Señor nos hace felices, ¿no? Como a ti, tu matrimonio, pues esa es la idea, ¿no? Entonces, teniendo claro esto, luego hay cosas que nos ayudan. En primer lugar, vivir una vida estable y constante de vida sacramental y de vida de oración. ¿No? ¿Por qué? Porque si quieres saber lo que Dios quiere, pregúntaselo a Él. ¿Y Dios dónde habla? Hombre, a través de su palabra, a través de la oración, ¿no? Y a través de la Eucaristía, en la intimidad de la oración, ¿no? Luego Dios muchas veces puede hablar a través de testimonios, ¿no? De mirar a una persona que está feliz, que está entregada, y de repente sentirte movido a imitar esa vida, ¿no? Pues no sé, quien ve el testimonio de un sacerdote, una religiosa que se entrega, pues le puede mover, pero quien ve tu matrimonio o el decoro, ¿verdad? Pues dices, oye, pues es que a mí me gustaría vivir eso, yo veo que eso es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Entonces, uno pues tiene intuiciones, uno va dándose cuenta que el corazón se inclina en esa dirección, ¿no? Claro, Dios puede hacerlo de muchas maneras, puede casi aparecerse como San Pablo y tirarte del caballo y empujarte a una vocación específica. A veces es simplemente que te vas inclinando en una dirección, o sea, como que va cayendo por peso, ¿no? Como cuando vas quedando dormido así, pues parecido, va cayendo por peso, ¿no? Que no lo va viendo progresivamente, ¿no? Hay veces que exige un esfuerzo más meditativo, más de razonamiento, pero todo parte de la base de querer pues confiar en el Señor y entregarse a Él y saber que Él te quiere feliz, ¿no? Entonces, ligado a este mundo de la oración, hay que saber, que yo creo que es esencial, la dirección espiritual, ¿no? Por supuesto la confesión frecuente, pero muchas veces va ligada a la dirección espiritual, con un sacerdote con el que puedas confrontar las mociones interiores de tu corazón, sabiendo que Él nunca te va a decir lo que tienes que hacer, porque es tu decisión. Él puede orientarte, pero tú eres el que tiene que decir, porque al final eres tú quien se tiene que entregar, ¿no? Entonces, el acompañamiento espiritual en esto suele ayudar mucho, ¿no? Y bueno, pues con un sacerdote que lo quiera coger y que te acompañe. Que a veces puedes probar con uno y no te ayuda mucho y cambias de director espiritual, que no pasa nada, que se puede hacer sin ningún problema, ¿no? No todo el mundo ayuda a todo el mundo, ¿no? Y luego, bueno, pues en esa línea, pues depende luego hacia dónde se orienta el corazón, pues uno va trabajando sobre aquello hacia lo que se inclina el corazón o aquello que uno ve claro, ¿no? Pues no sé, me da la impresión de que tengo vocación religiosa, pues voy a visitar a unas monjitas o a un seminario o a un sacerdote o que me cuente su testimonio. Mira, me veo inclinado al matrimonio, pues voy a hablar con este matrimonio, voy a leer este libro, voy a profundizar en esta materia, ¿no? Entonces uno va profundizando sobre eso y en la medida en que conoces mejor esa vocación también pues vas como reafirmándote también en lo que da la impresión que Dios te impulsa, ¿no? Y luego pues la Iglesia acompaña ese discernimiento también, ¿no? En el seminario, en el noviciado o a través del noviazgo. Si el noviazgo lo vives bien acompañado y haces un buen discernimiento junto con la Iglesia, pues, hombre, minimizas el riesgo de la quiebra posterior, que se puede dar porque todos somos pecadores, claro que sí, pero, hombre, hay muchas cosas que ya has trabajado en ese acompañamiento, ¿no? Y lo último que yo aconsejo es el amor a la Virgen. A mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Confiar mi vocación a la Virgen y pedirle que ella la guarde y custodie. Entonces, el haber rezado el rosario cotidianamente, el haberle pedido a la Virgen me ayude, que me guarde y me proteja, bueno, me ha ayudado hasta mi ordenación y a día de hoy todavía me ayuda y sostiene, ¿no? Y eso sería. Qué bien. Bueno, aquí una persona nos pregunta si es posible un matrimonio cuando uno de los dos no tiene fe en Dios. Bueno, ya hemos contestado. ¿Por qué debo confesar mis pecados frente a un sacerdote como intermediario?
Fenomenal. Bueno, a ver, los sacramentos no son un invento de la Iglesia, sino que vienen asociados a la institución de los sacramentos que viene en el Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, pues en el Evangelio Jesús le confía con toda claridad esta misión a los apóstoles y luego pues la Iglesia a lo largo de la historia le ha ido dando la forma sacramental al sacramento de la reconciliación, ¿no? De manera que, bueno, nosotros, o sea, el que establece la forma es el ofendido, ¿no? Y por tanto el Señor ha querido establecer esta forma en la Iglesia y ha querido confiar a los apóstoles pues esta misión de reconciliación. Que eso no quita que uno pueda decirle al Señor perdón y que Dios por supuesto lo vaya a escuchar, ¿no? Pero Dios ha querido también dar su gracia a través de los sacramentos, ¿no? Luego además yo creo que el Señor es muy bueno con nosotros, ¿no? Y nos quiere también educar. ¿Cuál es el problema? Como somos muy egocéntricos, normalmente nos solemos confesar o pedir perdón a Dios de lo que nos duele a nosotros. Entonces yo le pido a Dios de lo que me molesta a mí, ¿no? Es que a mí esto me duele. Digo, ya, está bien, pero hay cosas que a ti no te duelen que igualmente están mal, ¿no? Entonces, si tienes 2 hijos y uno le pega un bofetón a otro, a él no le ha dolido, porque le ha pegado el bofetón al otro. Y a lo mejor él dice, yo no voy a pedir perdón de esto si a mí no me ha dolido, ¿no? Pero tienen que hacerlo porque está mal, ¿no? Entonces, nuestro problema siempre es el mismo, que somos profundamente egocéntricos. Entonces pensamos que hay que confesar solo de lo que a mí me duele. Hombre, confiésate de lo que le duele a Dios, no de lo que te duele a ti, ¿no? Porque a lo mejor a ti te duele una cosa que es una tontería y no te duele lo que realmente es grave. Entonces, partiendo de la base de que esto es así, la Iglesia, a través pues, de la doctrina de la Iglesia, los mandamientos, los exámenes de conciencia, va orientando nuestra conciencia para educarla, ¿no? Igual que tú a tu niña le enseñas a distinguir el bien del mal, la Iglesia como madre también nos lo va enseñando, ¿no? Y en esa misma medida, también en la confesión, pues permite ese diálogo con el Señor a través del ministro, que hace también que si yo vivo bien la confesión, el ministro me pueda orientar también, ¿no? ¿Para qué? Para que yo ni le dé demasiada importancia a una cosa que a lo mejor no lo tiene o le reste importancia a una cosa que a lo mejor es más grave. Y a veces incluso pues me ayude a poder confesarme mejor, porque, oye, pues a lo mejor no sé cómo pedir perdón a Dios y en la confesión pues me va orientando, me va dando unas pautas, va mostrándome también la importancia que tiene el pecado y cómo me aleja de Dios, aunque no sean pecados mortales, ¿no? Y entonces Dios, que es muy bueno además, pues permite que yo pueda confrontarlo con alguien, ¿no? Que eso es profundamente humano. No es que yo tiro oraciones al cielo y ojalá que no me caigan encima, ¿no? Confiando en que Dios las escucha, sino que realmente hay un corazón que acoge en el nombre de Dios pues mis miserias y pecados y naturalmente que emite un juicio sobre las cosas porque es parte del sacramento, es un tribunal, pero de misericordia, pero también me orienta y me anima a conversión, ¿no? Y me indica también pautas que me pueden ayudar a luchar contra el pecado que a veces está muy arraigado en mí, ¿no? Entonces, eso también pues nos puede ayudar, ¿no? Y luego además yo creo que incluso psicológicamente ayuda mucho el confesarse con una persona porque en el fondo, dada nuestra pobreza y limitación, el poder recibir la imposición de las manos, el poder escuchar, ¿no? Que Dios me ha perdonado, también nos ayuda porque somos así, somos muy débiles, ¿no? Entonces también yo creo que el Señor, pues con muy buena psicología también, pues nos lo propone de esta manera, ¿no? Entonces el ministro actúa de esta manera. Y luego, bueno, pues es verdad que la Iglesia confiesa que el sacerdote cuando acoge la confesión, que por supuesto todo lo que se recibe en confesión es secreto absoluto y no lo puede contar a nadie bajo ningún concepto, que además en general se te olvida. O sea que cuando te has confesado 50 ya no te acuerdas de nada de lo que han dicho lo anterior. Pero partiendo de esa base de que el sigilo sacramental se va a conservar, además es que me da la impresión de que a veces como que somos selectivos en la fe, ¿no? Entonces yo creo que el cura pone las manos así sobre el pan y el vino y se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, me bautiza y me hace hijo de Dios, pero no me perdona los pecados porque eso no lo puede hacer.
¿Por qué? O sea, ¿por qué crees en un sacramento y no crees en el otro? O sea, o crees en todos o no crees en ninguno, ¿no? Pero si de hecho aceptas la teología sacramental y aceptas que cuando comulgas recibes el cuerpo de Cristo, bueno, ¿por qué crees que puedo convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre del Señor y no perdonar los pecados? Es como absurdo, ¿no? O sea, obviamente yo podré acoger esto, ¿no? Y luego porque, como digo, pues es como el Señor lo ha instituido, el sacramento para la Iglesia, confiándole esta tarea a los apóstoles, y luego eso ha ido pues tomando esa forma sacramental que hoy pues se propone en la Iglesia, con esos 5 pasos que tenemos para una buena confesión: el hacer el examen de conciencia, dedicar un tiempo al dolor del corazón, a reconocer que he herido al Señor, no que me he herido yo, que también, sino que sobre todo he herido al Señor. El propósito de enmienda es decir, bueno, o sea, he pecado, voy a intentar no pecar, ¿no? El decir los pecados al confesar y luego cumplir la penitencia, ¿no? ¿Qué pasa si no estoy tan arrepentido? O sea, entiendo que está mal, pero realmente, bueno, pues eso es como cuando en casa te peleas con tu hermano y tú no estás muy arrepentido, pero por temor al castigo pides perdón. Dices, hombre, es imperfecto. Sí, es imperfecto, pero mira, el hijo pródigo nunca volvió a casa porque estuviera arrepentido. Volvió a casa porque tenía más hambre que el perro un ciego. Pero en ningún momento pone que estuviera echando de menos a su padre. Echa de menos la comida de su padre, pero no a su padre. Sin embargo, recibe el abrazo, ¿no? ¿Por qué? Porque la misericordia antecede al arrepentimiento, o sea, es que va por delante eso, ¿no? Entonces, lo importante es esto, es que Dios pues te va a abrazar, y a veces hay gente que, bueno, se confiesa sin demasiada conciencia, pero luego en el ejercicio sacramental, con la ayuda de la gracia, de repente cae en la cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Y pasa del dolor de atricción al de contrición, y eso yo lo he visto muchas veces, ¿no? Pero si no hubiera sido por eso, no se hubiera acercado, ¿no? Y a veces simplemente es que no sabe confesarse, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno que a nada que uno sepa, dices, bueno, yo entiendo que esto está mal, bueno, pues puedo ir a confesar, puedo ir a consultar, puedo ir a que me expliquen, y aunque solo sea por decir, mira, por algo el Señor lo ha puesto así, por algo el Señor lo ha propuesto así, pues yo en esa misma medida entiendo que si Dios me quiere, querrá algo bueno para mí, pues también hay un punto de confianza en lo que el Señor quiere, ¿no? Que también nosotros vivimos pues de confianza, o sea, ¿cuántas veces de pequeño nos han dicho, no comas eso que te va a hacer daño? Y no has pedido un análisis químico, o sea, tú lo has creído y punto, porque lo dice tu madre que te ama, ¿no? Bueno, pues la Iglesia es madre, y cuando acompaña, aunque tú no siempre entiendas todo ahora, hay muchas cosas que luego entiendes, ¿no? Como tú, siendo madre, seguro que te has encontrado ahora pues diciendo cosas o pensando cosas que decía tu madre y que tú decías, ¡ay, yo esto nunca lo diré! Y estás así, ¿no? Y cuando la niña es adolescente le dirás las mismas cosas. ¿Por qué? Porque cuando vas tomando peso a la vida, vas también entendiendo cosas. Entonces, hay cosas que a lo mejor ahora de primeras no entiendo porque tengo una fe débil o porque no estoy muy formado, pero que en la medida en que voy creciendo, pues me educo, y la confesión también educa, ¿no? Y por eso es bueno confesarse con una relativa frecuencia, porque eso nos ayuda también a conocer más de cerca nuestro pecado, y también a conocer que a veces hay en nosotros cosas que son puntuales y que son las que me duelen, pero que tienen su origen en cosas que son más habituales, pero de bajo perfil, y sin embargo es la piedra que me está lastrando. Cuando me voy confesando con frecuencia, de repente detecto que yo discuto con mi hermano porque tengo debajo soberbia. Vale. Pero a mí lo que me preocupa es que me he peleado. Sí, pero el problema que tienes no es que te pelees, es que eres soberbio. ¿Me explico? Sí. Qué interesante. Así que animaros a confesar que Genial. Es una maravilla, gratis, y todo es gratis. Bueno, quedan preguntas, pero yo creo que dan para hacer capítulos, entonces las vamos a guardar para desarrollarlas bien y mejor. Y nada, gracias, Padre, por volver a responder, o sea, muchas gracias a y todos. que sigan preguntando, sí, que no caen en saco roto. Gracias a ti por todo. Dios os bendiga a todos. Amén.